El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:09 en la mañana. Sin duda, y junto a la emergencia sanitaria, la preocupación superlativa que tiene el Ecuador, que debe tener el Ecuador, yo insisto, hay que dejar la bronca política de lado. La preocupación, aparte o como consecuencia de la emergencia sanitaria, es la economía, el manejo de la economía. ¿Qué va a pasar con la economía del Ecuador? Con eso arranco la entrevista con el señor economista Marco Flores Troncoso, ex ministro de Finanzas y Crédito Público, actual coordinador nacional del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Nos atiende a través del enlace telemático aquí en nuestro espacio A Primera Hora por Majestad Radio. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido. Buenos días, Mauricio. Un gusto saludarlo a usted y a su amplia audiencia, a sus órdenes. Crítico de la situación económica y de las decisiones económicas adoptadas en medio de la crisis, economista Flores. De varias de ellas, por supuesto. No creo que usted esté de acuerdo con que se haya pagado la deuda de los bonos 2020 en medio de la tragedia nacional por la pandemia, ¿no? Desde luego. Esa es una de las cosas que evidentemente el país ha criticado y todos lo hemos hecho. Pero hoy en día parece que el gobierno está entrampado en un problema muy serio, ¿no? Mire, es indudable que se requiere muchísimos recursos. Para este año los cálculos más o menos señalan que en términos brutos se requiere entre 14 y 13 mil millones de dólares. El gobierno ha hecho una propuesta para recoger 1.200 millones a través de la llamada ley humanitaria. Pero la ley humanitaria y la ley esta de reorganización de las finanzas públicas, las dos son realmente exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros estamos seguros de que ese es un condicionamiento para entregar desembolsos por parte del Fondo Monetario, cosa que el gobierno no debe aceptar y debe renegociar ese tipo de posiciones a ultranza en momentos de una crisis como la que vive el Ecuador. Digo, está atrapado entre esa posición y una situación muy grave de las familias ecuatorianas. Las recientes investigaciones, las recientes encuestas, Fabricio, revelan concretamente la de EuroNow, que fue publicada hace 3 días, y que la tengo aquí. No sé si se la puede ver, pero revela que el 81% de los ecuatorianos, 81% de los ecuatorianos, no tienen ingresos para defenderse del coronavirus. Los índices de crecimiento de la pobreza en el Ecuador son altos en todos los componentes de pobreza. Igual el desempleo y el subempleo evidentemente ha crecido. Entonces, la situación de las familias ecuatorianas no puede resistir, y tampoco las empresas, no pueden resistir más y mayores impuestos. A ver, quiero empezar por el tema que usted ya lo anotó, el pago de los 320 millones de dólares el 24 de marzo. A varios entrevistados les he hecho una pregunta similar. El gobierno sostiene que había que pagar ese capital, esos 320 millones de dólares de capital de los bonos, de los vencimientos de los bonos Global 2020, porque de esa manera se iba a lograr una reducción del riesgo país, se iba a enviar un mensaje positivo a los mercados internacionales y en medio de la crisis asegurar justamente financiamiento internacional. Luego de que se pagó, tanto el presidente Moreno cuanto el ministro de Finanzas Richard Martínez aseguraron que de esa manera se abrían las puertas para que Ecuador pueda acceder a créditos por algo así como 2.000 millones de dólares. Luego viene, la semana anterior, el anuncio de que los tenedores de los bonos accedieron a un diferimiento de los pagos de intereses que según el gobierno permitirá liberar 811 millones de dólares que tanto necesitamos los ecuatorianos para enfrentar esta crisis. Le quiero preguntar a Marco Flores, que además fue ministro de Finanzas, si esas explicaciones que nos han dado las autoridades de gobierno tienen asidero, en el sentido de que solamente con ese pago enviamos una señal positiva a los tenedores y de esta manera nos acolitaron y nos dieron chance de diferir el pago de los 811 millones para agosto. ¿Cómo le ve usted? Esas son 3 mentiras del ministro de Finanzas, categóricamente 3 mentiras. Mire usted que
vamos a enviar una buena señal y va a bajar el riesgo país. ¿Sabe lo que ocurrió después del pago? Las tres calificadoras de riesgo, las tres calificadores mundiales de riesgo, Fitch, Standard & Poor's, bueno, se me va este rato hablar, y Moody's, las tres degradaron la calificación del Ecuador. Y no solo eso, nos pusieron, como por ejemplo Standard & Poor's, en la categoría de default selectivo. Es decir, nos llevaron al fondo de la tabla de calificaciones. Esa es primera mentira. Segunda mentira, señalar que con esto estamos abriendo la puerta para que vengan los desembolsos de los multilaterales. Falso, no tienen nada que ver. La deuda de los bonos globales o bonos soberanos, como el bono 2020, es una deuda con tenedores privados. Nada tienen que ver los multilaterales con estos. Los multilaterales en ocasiones anteriores, en los dos últimos defaults, para ser más concretos, en el default del presidente Correa y en el default del presidente Febres Cordero, nunca cortaron los desembolsos. Es más, abrieron líneas de crédito. Hay una línea de crédito que el BID le abrió al gobierno de Rafael Correa justo en medio del default. $1.000 millones fue esa línea de crédito. Y de manera que no se puede relacionar a una cosa con la otra. Eso no es verdad. O sea, aun cuando hubiésemos caído en moratorio y default, no es que las puertas se nos iban a cerrar totalmente. Nunca ha ocurrido eso, ni aquí ni en ningún lado. ¿No nos pasó en el año 98, 99? No, al contrario. Yo le puedo proporcionar a usted los documentos de los créditos que se receptaron en medio del default. Es que no tiene que ver la una cosa con la otra, como alguien decía. Es como que a usted le corten el agua porque no ha cambiado el aceite del carro, ¿no? Entonces es un absurdo. A ver, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. El tema de la plata de los chinos, es decir, el crédito de 1.000 millones, hablan de al menos 1.000 millones de crédito de los chinos. ¿Cuál es la garantía que puede dar el Ecuador? ¿Qué cree usted que van a pedir los chinos? Van a pedir garantía con petróleo. Ese crédito estaría atado al petróleo. No hay nada más que puedan pedir. Yo entiendo que ese crédito está demorado y espero que no se demore mucho. ¿Por qué? Por la caída en el precio del petróleo. Pero lo que tiene que ver con los desembolsos de los multilaterales, tiene que ver con estas medidas que ha propuesto el gobierno a la Asamblea Nacional. Estas dos leyes que ha propuesto el gobierno tienen todo el sello del Fondo Monetario. Ahora, ¿qué hacer, Fabricio? Lo importante es qué hacer frente a eso. ¿Le crucificamos a la gente? ¿Le exigimos a la gente y a las empresas mayores esfuerzos? Si quiere, luego le doy la cifra de los esfuerzos económicos que significan para familias y empresas semejante cosa que se está proponiendo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Le crucifica a la gente o le dice al Fondo Monetario que no puede tomar estas medidas? Lo que tiene que hacer el gobierno, y concretamente liderada la batalla por el propio presidente de la República, tiene que llamarle al presidente de los Estados Unidos a pedirle auxilio, a pedirle ayuda. El presidente Trump nos ha venido ayudando todo este tiempo con el Fondo Monetario. Y tiene que decirle, no puedo imponer a mi pueblo este sacrificio y este castigo. No es como dice el señor de la Torre, ¿no?, que hay que bajar 50% los sueldos. Tiene que hablar con el presidente, tiene que hablar con la señora Cristalina, la directora del Fondo Monetario Internacional, tiene que mover a los embajadores ecuatorianos y decirles, señores, aquí no tenemos plata ni para enterrar a los muertos. Es cuestión de ver lo que pasa en provincias como Guayas y concretamente en Guayaquil. ¿Cómo quiere usted extraer de familias y empresas ecuatorianas la cantidad de dinero que significan estas medidas? Ahora, le van a decir a usted que a lo largo de la historia de los últimos tiempos han ocurrido casos o situaciones por las cuales el Ecuador ha tenido que contribuir. Y le voy a poner un ejemplo. 1995, cuando ocurrió ese año, fue un año terrible. Tuvimos el conflicto bélico, tuvimos crisis económica, tuvimos crisis energética y luego la crisis política que le costó el puesto al vicepresidente Alberto Aquí en aquel tiempo. Pero sobre la crisis económica anclada al conflicto bélico, recuerde usted que nos hicieron o nos pidieron a todos los ecuatorianos una contribución ese año. En el año 2016, cuando ocurrió el terremoto de Manabí, igualmente una contribución a los ecuatorianos. Digo, ¿le van a decir a usted que cuando hay estas crisis todos tenemos que contribuir, economista Flores? Cuando se produjo la contribución por el terremoto del año 2016, la economía no estaba en el estado crítico que está ahora, pues. Ni los niveles de pobreza y desempleo estaban en el estado crítico de ahora.
ni las familias ni las empresas tenían la debilidad crítica que tienen ahora. No se olvide usted que el año 2016 la economía no estaba ni de lejos se parecía a la economía que tenemos actualmente, sobre todo por el nivel de desempleo, subempleo, el nivel de pobreza crítica y de pobreza absoluta que hay en estos momentos. Ya la economía, como usted sabe bien, porque usted también es padre de familia y es jefe de hogar, ya la economía venía muy mal antes de la pandemia. Ya teníamos todos los indicadores sociales en rojo. No había crecimiento económico, como le acabo de decir. Los principales indicadores sociales y económicos estaban en rojo. En esas circunstancias le pega al mundo, y en este caso al Ecuador, la pandemia. Y al Ecuador le pega con una gran debilidad en su economía, una gran fragilidad, con una deuda de 65.000 millones de dólares, que no solo es inmanejable, sino impagable, ¿no? Con una pobreza que ha crecido a través de todas las formas que usted mida la pobreza. Y con un estancamiento económico que conspira contra la posibilidad de progresar. Entonces, lo que ha hecho la pandemia, en primer lugar, es mostrar con crudeza la pobreza de este país y mostrar con crudeza la escasa posibilidad de defensa del país. Aquí realmente se hacen milagros muchas veces, porque con una economía como la que teníamos ya antes de la pandemia era difícil responder, incluso en el propio sector de la salud. Entonces, no son comparables las economías del 2016 y la actual. Tampoco es comparable la situación de la gente ni de las empresas en los dos periodos que usted ha señalado. Correcto. A mí me parece muy importante esta precisión que usted hace con argumentos. No podemos comparar, y es verdad, no podemos comparar los escenarios. Acá me envían una pregunta que le voy a hacer a Marco Flores. Nos escribe un oyente y dice, ¿se puede suspender el pago de la deuda por 5 años, como por ejemplo planteó Alberto Fernández en Argentina? No solo que se puede, sino que el Ecuador no tiene ninguna otra alternativa. O sea, se debe, sí o sí se debe. Claro, nosotros venimos hablando de la reestructuración de la deuda, y a usted le consta desde hace realmente 2 años, ¿no? Porque evidentemente el crecimiento de la deuda era simplemente cuestión de tiempo el no poder pagar. Entonces, mire, nosotros tenemos 18.000 millones de dólares emitidos en bonos soberanos, en bonos globales, ojo Fabricio, que están en manos privadas, más 2.000 millones, 2.400 millones entregados en garantía de bonos adicionales, que si bien estos ratos esos 2.000 y pico están inactivos, se activan en la medida en que usted no realiza los pagos. De manera que lo que tenemos que reestructurar aquí, más o menos son 20.000 millones de dólares. La suspensión de los intereses de ese valor, si usted le pone a una tasa promedio del 9%, significa 1.800 millones de ahorro en un año. Este pago que se hizo de los 325 millones de capital, más los 17 millones de intereses, es algo que no debía haberse hecho. En primer lugar, no debía haberse hecho porque se lo hace en medio de la tragedia, cuando aquí no había 2 reales para nada. Y como le dije hace un momento, ni siquiera se podían recoger a los muertos. En esa situación se hizo el pago, pero además, porque perjudica la reestructuración, pues. Porque esos dineros debían haber entrado en la reestructuración que está planteando ahora el gobierno y la suspensión de intereses que ha planteado hasta agosto. Aquí hay que alertar algo, ¿no? Porque yo creo que la ciudadanía ecuatoriana realmente está en indefensión en cuanto a las medidas económicas. Lo único que queda, bien o mal, pero es lo que hay, es la Asamblea Nacional. Mire usted, el ministro de Finanzas se ha comprometido oficialmente con los tenedores de los bonos a pagar los intereses sin periodo de gracia, estos intereses que ahora no se están pagando, a pagar los intereses sin periodo de gracia en el mes de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que en agosto o paga, de acuerdo al compromiso oficial establecido por el gobierno ecuatoriano. ¿Pero no se supone que esos 4 meses terminan siendo un periodo de gracia o no? No, es que justamente él, mire, el documento está y usted lo puede ver en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, donde se inscriben todo este tipo de cosas. Ahí se dice claramente que sin periodo de gracia se compromete a pagar los intereses hasta agosto. No tenemos posibilidad de pagar esto. Y esto me lleva a otro punto adicional que el gobierno debe tomar en cuenta, porque yo creo que a la primera persona que se le presenta un esquema totalmente diferente a la realidad es al propio presidente Moreno, pero también a la Asamblea y al resto de ciudadanos. Mire usted, lo que no puede hacer el ministro de Finanzas
es simplemente comprometerse a una reestructuración de la deuda sin que los ecuatorianos sepamos a qué nos está obligando y a qué nos está comprometiendo. Hay que hacer como acaba de hacer el presidente de Argentina, que usted mencionó. El presidente de Argentina, hace pocos días, ¿no? Hace 4 o 5 días, hizo una rueda de prensa con su ministro de Finanzas para informarle al país cuál es la propuesta de reestructuración. Y eso tiene un doble propósito. Primero, los que van a pagar son los argentinos, aquí vamos a pagar los ecuatorianos. Entonces, a usted tienen que informarle lo que le va a costar el resto y cómo se va a reestructurar. Pero además, para unir al país, pues, para hacer un solo frente alrededor de la reestructuración. Es evidente que hay que hacer así, pero si aquí lo que se hace es que primero se compromete y luego a usted le cuentan, entonces luego tenemos desagradables sorpresas. Pero, por ejemplo, usted cita el caso de Argentina. La prensa internacional informó en los últimos días que esa propuesta generada por el Frente Económico de Alberto Fernández fue rechazada por los acreedores. Por ejemplo, Diario El País titulaba: los acreedores de Argentina rechazan la propuesta del gobierno y exigen negociar mejoras. O sea, hubo una propuesta que no ha sido todavía acogida por los acreedores, economista Flores. Así mismo es esto. Eso, digamos, da pie para negociar. Ese es el tira y afloja. Mire, la negociación. La reestructuración de la deuda es como cuando usted va a comprar, por decir, un vehículo. Entonces, ahí viene la negociación, pues. El vendedor seguramente le pide un poco más, usted como comprador le pide que le haga una rebaja. Entonces, ahí viene justamente la habilidad de los negociadores para ver qué se consigue. Asimismo ha hecho el Ecuador antes, cuando ha reestructurado su deuda. Las propuestas iniciales generalmente no son aceptadas, pero en el camino se va afinando el lápiz, se van afinando los términos por ambos lados y se llega a un acuerdo. Además, en este caso, los acreedores, ¿no? Lo que tienen que hacer es, como se dice popularmente, del abogado salvar el sombrero, ¿no? Esta aceptación del diferimiento de los intereses no es mérito de nadie, era evidente que tenía que ocurrir, más que evidente que tenía que ocurrir. Pero lo presentan, programado. Pero nos lo presentan como un logro, o sea, nos han presentado como un logro ese diferimiento. No es ningún logro, era evidente, porque si a usted le dicen no le voy a pagar y le dicen ¿qué prefiere? ¿Que no le pague o prefiere que le pague algo de lo que le debo? Bueno, usted dice por lo menos algunas cosas. Eso es lo que ocurre en los procesos de reestructuración. Tiene otros costos para el país, sobre la credibilidad del país, sobre los mercados, en fin. Pero en términos de lo que hacen los acreedores, ¿no? Y los deudores, este fue una muerte anunciada, ¿no? Aquí no hay ningún misterio. Lo que necesitamos lograr, y aquí le voy a decir algo, el país requiere, por ejemplo, una reestructuración que incluya una reducción de capital, sobre todo de intereses y una ampliación de los plazos de pago. Es decir, de las 3 variables que importan cuando un país se endeuda. Y digo sobre todo de los intereses por una razón. Porque nosotros estamos pagando los intereses más altos de la región. Mire, hace una semana el Perú emitió $3.000 millones en bonos, en este tipo de bonos que el Ecuador está tratando de reestructurar. $3.000 millones. ¿Sabe a qué tasa? Al 2,5%. Nosotros tenemos tasas que llegan al 10,75%. Las tasas que paga el Ecuador son 2 veces y 3 veces la que pagan los países de nuestra propia región. Entonces, es evidente que necesitamos una reestructuración importante en el costo del dinero, en la tasa de interés. Hay una duda recurrente que se ha escuchado en estos días. Yo mismo he recibido muchos mensajes en ese sentido de gente que pregunta si en realidad hay un riesgo sobre la estabilidad de la dolarización de la economía, si peligra la dolarización de la economía. ¿Usted qué piensa, economista Flores? Mire, esa pregunta me la han venido haciendo reiteradamente y comprendo la ansiedad de la ciudadanía en todas las entrevistas que he venido dando. Y es muy, muy justificada. A ver, el Foro de Economía al que yo me debo, y soy, como usted acaba de anunciar, el secretario ejecutivo del Foro, y estoy al tanto de lo que hacemos. El Foro de Economía viene permanentemente monitoreando las variables que afectan y que muestran el estado de la dolarización. Y lo que le puedo decir a usted, a la persona que preguntó y en general a la ciudadanía, es que se queden tranquilos, que la dolarización está bien. Lo que tenemos que cuidar es algo que los economistas llamamos la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Esa cuenta corriente registra lo que ingresa, todo lo que ingresa al país y todo lo que sale del país en términos monetarios. Hoy por hoy esa cuenta tiene un déficit que está más o menos en el orden de lo que ha venido siendo la historia del Ecuador, entre 2 y 2,5 con relación al PIB, 2,5 puntos porcentuales con relación al PIB, es decir, algo más de 2.000 millones de dólares. Esto es que tenemos que cuidar que no suba demasiado. Pero es lógico que haya ocurrido eso por una razón. Las remesas de los migrantes, que son 2.500 millones de dólares en el año, se reducen, pues es obvio que se reducen si los migrantes ecuatorianos están en los países más afectados. ¿Y las remesas de los migrantes siguen siendo el sustento de la dolarización? No, es una de las variables que hay que considerar porque trae dinero al Ecuador, trae divisas. Pero los migrantes, ¿dónde están fundamentalmente? Están en Estados Unidos, en Italia, en España. Son los países más afectados, y también en Inglaterra, que es otro país afectado. Entonces, es esperable una reducción importante del promedio de 2.500 millones de dólares que envían los migrantes al Ecuador. Segundo, las exportaciones también han sido golpeadas. Es evidente que hay menos exportaciones por la crisis mundial, ¿no? Por la crisis mundial, aparte de los problemas de competitividad que tiene el Ecuador. Entonces, vamos a tener exportaciones más reducidas. Pero claro, la crisis también autónomamente, y es importante conocer eso, autónomamente reduce las importaciones. Es decir, las importaciones no están creciendo, están reduciéndose, es obvio. Entonces, por ahí tenemos un control, digamos, adecuado. Luego, si se analiza la liquidez de la economía, la liquidez está bien, la oferta monetaria está bien, el multiplicador del dinero sigue muy estable, de manera que lo que hay que decirle a la gente, quédese tranquila que la dolarización está bien y deje de trabajar a la dolarización. Evidentemente, lo que sí se requiere es una conducción económica adecuada, ¿no? Una conducción económica adecuada, porque si usted se conduce mal, nada en la vida resiste, ¿no? De acuerdo. Voy cerrando esta entrevista con Marco Flores. Acá nos piden que le preguntemos, si tiene el dato, del riesgo país en Colombia y en Perú, digamos nuestros vecinos y nosotros en la mitad. ¿Hay una distancia muy grande del riesgo país que tenemos nosotros frente al que tienen nuestros vecinos? Sí, hay una distancia abismal. No tengo este rato en la mente la cifra precisa, pero voy a dar una cifra bastante segura. El riesgo país del Ecuador está como en 5.700 puntos básicos. 5.700 puntos básicos. El del Perú está alrededor de 250 puntos básicos. El de Colombia alrededor de 350. Es decir, nosotros estamos 5.300 puntos más arriba. De hecho, el riesgo país del Ecuador es el segundo más alto del mundo después de Venezuela. Estamos en situación, o sea, de la ceja al ojo en el default, digamos así, para las calificadoras de riesgo. Correcto. Lo último. Hay un escenario no consentido, ¿no? De que la Asamblea Nacional no apruebe los proyectos de urgencia en materia económica del gobierno. Yo hace minutos conversé con el asambleísta Héctor Yepes de Creo. En esta semana he conversado con Augusto Espinosa de Revolución Ciudadana, con Jimena Peña de Alianza País, con Cristina Reyes del Partido Social Cristiano. Todos los legisladores con los cuales he conversado en este espacio no están de acuerdo con la propuesta original del Ejecutivo, pero sí consideran que esa propuesta debe reformularse. ¿Usted ve un escenario que eventualmente, si no hay consensos, la Asamblea no apruebe el proyecto o niegue el proyecto o los proyectos, en cuyo caso, qué podría pasar? ¿Cómo lee usted? Y le pregunto porque usted también lee la política, usted fue legislador en algún momento también. ¿Cómo lee este escenario económico-político en la Asamblea? Con esto termino, economista. Sobre todo soy ecuatoriano y vivo aquí. Bueno, dos cosas, ¿no? En primer lugar, hay otras alternativas que han sido ya planteadas. Nosotros mismos hemos explicado otras alternativas. Es más, mirando los 14.000 millones de dólares que requiere el Ecuador y no los 1.200 millones que se dice que se va a recoger con una de estas leyes, ¿no? Hay otras leyes también. Entonces, hay alternativas. Hay otras alternativas que no son el incremento de los impuestos, llamados aquí contribuciones. Pero yo creo que ahorita el problema también es otro. El problema es, y no creo, estamos seguros, el problema es que este proyecto de ley, con los nuevos impuestos, las nuevas contribuciones, y el otro proyecto de ley, el de reorganización de las finanzas públicas, son exigencias del Fondo Monetario. Exigencias del Fondo Monetario para producir los desembolsos, en cuyo caso nos parte. Por eso le decía,
el gobierno, en primer lugar yo no estoy, me parece que es un gravísimo error del gobierno y un error del presidente asumir una culpa que no tiene. Aquí debería salir él al país y decirle, vean señores, el Fondo Monetario me está diciendo que si no apruebo esto, no tenemos la plata. ¿Qué hacemos? Entonces, la respuesta es, hable con el presidente de los Estados Unidos, hable con la directora del Fondo Monetario Internacional, negocie estos términos y evite esta crucifixión adicional al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que hay que hacer. Pero tampoco puede el gobierno asumir una culpa derivada de unos proyectos que le está exigiendo la señora Ivanova, parece que la señora Ivanova, la jefe del fondo, la jefe de misión en el Ecuador, parece que quiere la banda presidencial. Ella no es la que manda en este país. En este país, para empezar, mandamos los ecuatorianos a través de nuestro representante, que es el presidente de la República. Entonces, el presidente de la República debe hablar con claridad y explicarle al país lo que se está sufriendo y buscar otras alternativas de negociación. La situación de las empresas. Escuche lo que dicen los empresarios. Usted les ha entrevistado aquí. Escuche lo que están diciendo las propias cámaras de la producción, pero sobre todo lo que dicen los empresarios. Muchísimas empresas no están en capacidad ni de sostenerse, peor de pagar nuevas contribuciones. Y lo mismo ocurre con las familias. Mire, hemos dicho hasta el cansancio los ecuatorianos que el desempleo y subempleo en el Ecuador está en el 61%. Más de 5 millones de personas no tienen empleo formal. Esos están bajo el salario básico unificado. 81% de la población ecuatoriana no tiene ahorros para defenderse del coronavirus. Si usted le pone los impuestos, lo que está impactando no son los ahorros de esta gente, sino el consumo. Entonces le está quitando de la mesa la comida. No puede hacer eso, no es posible hacer eso. Esto es como la deuda pública del Ecuador que estamos negociando, o renegociando, o tratando de renegociar. No es que no queremos pagar, sino que no podemos pagar, no tenemos con qué pagar. Lo que estamos pidiendo es posibilidades de, en primer lugar, salir de la crisis esta de salud que tenemos, reconstruir la economía y entonces pagar. Nadie dice que no vamos a pagar hasta el último centavo, pero necesitamos la oportunidad de poder hacerlo, de poder generar las condiciones necesarias, entre otras cosas, para poder pagar, pero primero para que viva la gente, ¿no? Correcto. Economista, muy honrado por haber tenido esta entrevista con usted y claro, agradezco su contribución para el debate público. Gracias por su tiempo. Buenos días. Gracias a usted, Fabricio. Gracias. Marco Flores Troncoso, exministro de Economía y Finanzas, quien además es coordinador del Foro de Economía, conversando aquí en A Primera Hora con una visión crítica sobre la situación económica del país, sobre las decisiones en torno al pago de la deuda pública y sobre el contenido de los proyectos de ley que buscan enfrentar la fase post-emergencia por el coronavirus COVID-19. Insisto, para el debate público, 7:35 en A Primera Hora.